Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Cuando digo, amigo mío, que no es tiempo de nostalgia, que aunque la apariencia cambia, sigue viva la esperanza, que aunque la justicia tarda, la verdad es ante el alma, hacia el sol de otra mañana, digo entonces que se avanza. Cuando digo, amigo mío, que la frase hay que cambiarla, se acabó y hay que enterrarla, al otoño va el patriarca. Y aunque es la primera instancia, la sentencia ya la guarda, ya está abierta la ventana y la puerta hay que ganarla. Bueno, y le damos los buenos días a nuestra querida audiencia. Le damos la bienvenida muy grata, por cierto, en esta semana que nos deja unos resultados del proceso electoral que invitan a generar la confianza y la esperanza en el cambio social y político en este dolorido país. Hoy en Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa número 543 con la mejor información y con los elementos para el debate. Ante el cansancio de la mentira, de la pobreza, el desempleo, la carestía, la corrupción, la violencia, la muerte de los líderes sociales, la falta de salud, de educación y oportunidades y muchas otras razones más, el pueblo colombiano se movilizó masivamente hacia las urnas para expresar su rechazo a las políticas del gobierno y depositando su confianza en una fuerza alternativa que genera la esperanza del cambio estructural que la nación necesita para que garantice la vida digna para los colombianos. Ni las mentiras malintencionadas de los otros candidatos, ni los medios masivos de comunicación al servicio del gobierno, ni las grandes maquinarias lograron detener a los millones de colombianos y a las millones de voces que claman urgentes cambios en el país. Felicitamos al movimiento Pacto Histórico y a su candidato presidencial Gustavo Petro. Las ideas de la defensa al derecho de la vida, la paz, la democracia y la justicia social para el pueblo colombiano, proyectando a la nación en potencia mundial de la vida. Ya la ultraderecha y los medios masivos y las redes sociales iniciaron, o mejor dicho, continuaron con una intensa campaña de desinformación y con la intención de generar el miedo en la población. Por lo tanto, el esfuerzo debe mantenerse y duplicarse para lograr que en la primera vuelta se asegure la presidencia de Gustavo Petro y con ella los cambios que erradiquen a esa casta corrupta que ha gobernado el país durante 200 años. Bueno, y el desarrollo de esta campaña ha logrado por fin abrir el debate sobre la corrupción que se ha generado alrededor de los negociados de los fondos de pensiones, de las EPS y el sistema de salud. Estos temas de mucha importancia, ya que a través de estos negocios se están desviando importantísimos recursos que se deberían destinar a la política social del país. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Cuando digo, amigo mío, que me habita la confianza, no es que crea que todo anda, que ya no hace falta nada, y si el mundo salta y cambia, la miseria reina y manda, que esta faja angosta y larga no ha ganado su alborada, no ha ganado su alborada. Bueno, y con la actividad sindical, con la situación por la que atraviesan los colegios en la ciudad de Bogotá y en Colombia, y también el análisis sobre el proceso electoral, tenemos el informe distrital con el compañero Luis Alexander Hurtado, encargado de los derechos humanos y vicepresidente de la AVE. Buenos días, compañero Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, los compañeros y compañeras del magisterio por parte del colectivo de maestro Leonardo Posada.
El pasado domingo tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en el país, consideradas hoy históricas tras los resultados alcanzados por los sectores progresistas. Pese a los retos que aún falta por enfrentar, llegar a la presidencia, es evidente que hubo una votación significativa en la consulta interna del pacto histórico, lo cual es un indicador importante para las expectativas que hoy están presentes en los sectores de la sociedad colombiana en torno a un proyecto político diferente. Pero para alcanzar la presidencia se deberán hacer alianzas con otros sectores y cuidar y vigilar la votación para evitar tener un gobierno desde la registraduría, como hace referencia Jairo Estrada. Eso en términos programáticos equivaldría a ser un programa reducido en términos progresistas al ganar la elección presidencial. Pero aún así, la posibilidad de avanzar en un proyecto que detenga la apuesta fascista es la esperanza del pueblo colombiano. Por eso seguiremos impulsando la candidatura de Gustavo Petro para que en la primera vuelta sea nuestro presidente. De igual manera, desde la AD se han desarrollado diferentes actividades en el transcurso de la semana. Actividades que han tenido que ver con el acompañamiento a instituciones educativas que han tenido diferentes conflictividades en torno a la convivencia, a los conflictos que circundan nuestras instituciones, conflictos con las rutas escolares, con el PAE, con un mal alimentación escolar que reciben nuestros estudiantes. Por esto seguiremos impulsando la movilización y la lucha dentro de los colegios, en las direcciones locales, en la Secretaría de Educación, porque no es posible que se siga denunciando y se haga oídos sordos por parte de esta Secretaría ante tal situación. Rechazamos la persecución, denunciamos la estigmatización que hace este mal gobierno y sus medios áulicos contra el magisterio. Defendemos la educación pública estatal y rechazamos cualquier tipo de violencia sobre la escuela en medio de una profunda crisis social y económica impuesta por un modelo neoliberal. Llamamos a que se hagan compromisos escolares, carnavales por la vida y contra la muerte. Seguiremos impulsando la escuela como territorio de paz. Hoy más que nunca estamos comprometidos con la vida, con la paz y la democracia. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, docente orientador y vicepresidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación, que sigue con su negligente postura de demorar el nombramiento de docentes provisionales, personal administrativo y asignación de rutas. Pero se le llena la boca hablando de la calidad de la educación. Pullas, pero recontra pullas a la Registraduría Nacional, pues es incapaz de realizar unas elecciones transparentes, siempre a favor de los maléficos. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas a los contendores de Gustavo Petro, pues no presentan programas para la presidencia. Su único argumento es: todos contra Petro. ¡Qué vergüenza! Pullas. Y recontra pullas, pero recontra pullas al nieto del presidente de Aviatur, quien confesó que hizo fraude electoral siendo jurado de votación. Ojalá reciba su merecido castigo y no haya impunidad, pues solo por ser de una familia poderosa se cree con el derecho de hacer lo que se le da la gana. Pullas. Y pullas, muchas pullas al gobierno nacional, que ha sumido a nuestro país en la más alta pobreza multidimensional, sobre todo en las zonas rurales. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a varios de los elegidos para las curules de las víctimas
pues se están suplantando a las verdaderas víctimas del conflicto. Los paracos hicieron la jugadita y fueron elegidos. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a los rectores y coordinadores que se atrevieron a plantarse frente a la Secretaría de Educación exigiendo mejorar las condiciones laborales y escolares de los colegios por nombramiento de maestros, PAE, rutas escolares, horas extras. La lucha sí paga. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y pipas, pero muchos vivas a Colombia, potencia mundial de la vida, con la elección de Gustavo Petro y el pacto histórico gobernando nuestro país. Somos pacto, somos vida. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas a los colombianos que votaron masivamente por el pacto histórico y lo posicionaron en una enorme fuerza política para hacerle frente al uribismo y llevarlo a la tumba. Vivan las alianzas, la estrategia y el compromiso de la gente con su país. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y pipas, pero recontra vivas a la bella Bogotá y su gente que optaron por la mejor decisión para el país y para la ciudad: posicionar al pacto histórico como su referente político y de cambio social. El partido más votado en mi ciudad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas a la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, que en su informe raja a Colombia en este asunto y afirma que las elecciones están en medio del deterioro de los derechos humanos y de la reactivación del conflicto armado. Existen pocas garantías para el ejercicio electoral. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Aunque la justicia tarda, la verdad es ante el alma, hacia el sol de otra mañana, digo entonces que se avanza. Bueno, y a esta hora en Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Muy buenos días, María Eugenia. Vamos por un gobierno alternativo después de 200 años de hambre, miseria y represión. El momento es ahora. Los resultados de las elecciones al Congreso del pasado domingo trascienden los balances que debemos hacer para actuar en coherencia. La lucha en las urnas debe reflejar la lucha en las calles. El voto del pueblo explotado y oprimido debe ser un voto de clase. Son debates que se concretan en la disputa de estructura, en la disputa por el poder, en un escenario político donde las mujeres se visibilizan, como el hecho trascendental de Francia Márquez, una mujer que se destaca con reconocimiento contundente en las urnas. La composición del Congreso de la República marca avances importantes de los sectores alternativos, pero no cambia la correlación de fuerzas en el legislativo. Y es que sacaron al magisterio de las mesas de votación. La trampa estaba lista, el manejo fraudulento de las plataformas, la alteración de los formularios, la desaparición de mesas de votación, la manipulación de tarjetones, la compra descarada de votos. Todas estas prácticas corruptas con las que esta ultraderecha guerrerista se ha mantenido en el poder nos tiene que poner en alerta, porque para la primera vuelta presidencial en la que tenemos que ganar, el poder será utilizado en favor del candidato del régimen, en favor del candidato de la guerra, en favor del candidato de la miseria, la represión y la muerte. Por eso, movilización total, porque el pueblo tiene la palabra y llegó el momento del cambio. Y es que el magisterio colombiano debe leer el contexto histórico. Tenemos un gobierno que arrasa con FECODE, un gobierno que declara enemigo interno al magisterio colombiano, senadoras y senadores del partido de gobierno impulsando definitivamente la privatización de la educación pública estatal. No se expide aún el decreto de salarios. Se recortan las plantas de personal en los 96 entes territoriales.
Se fusionan instituciones educativas, se fusionan grupos completos, se impone jornada única sin condiciones, se impone presencialidad sin condiciones. El programa de alimentación escolar, PAE, no inicia en la mayoría de los entes territoriales del país. Así también no inicia el transporte escolar en la mayoría de los entes territoriales del país. Se profundiza el acoso laboral contra el magisterio colombiano. Se profundiza el acoso digital. Se profundizan los problemas de salud mental, morbilidad del magisterio colombiano, reflejado en un retiro con corte a la fecha de 15.000 docentes en todo el país. Con todo este panorama, nos preguntamos, ¿el magisterio colombiano sí votó por quienes nos representan? Las condiciones materiales están claras, contundentes. Este régimen viene por nuestro empleo, por nuestra comida, por nuestra subsistencia, por nuestros derechos fundamentales, por la educación pública estatal, por la vida. Y tenemos que confirmar y tenemos que decir que este gobierno no es, que este régimen de terror no es. O transformamos nuestra sociedad o nos mantendremos en la oscura noche, que estamos al filo de la oportunidad para que en este país se le entregue la educación pública estatal a los sectores económicos. Es por eso que hacemos un llamado de clase a las 220.000 maestras, a los 118.000 maestros. Vamos con toda. Nuestra lucha es en las urnas, nuestra lucha es en las calles. No podemos repetir la oscura noche. Un gobierno alternativo es la salida. Venga esa mano. Cuando digo amigo mío que me habita la confianza, no es que crea que todo anda, que ya no hace falta nada. Y si el mundo salta y cambia, la miseria reina y manda, que esta faz angosta y larga no ha ganado su alborada, no ha ganado su alborada. En Voz Educadora, la voz de la memoria. La voz de la memoria, de la memoria. ¿Sabías que la conocida revuelta comunera sucedió un 16 de marzo de 1781 en el Socorro, Santander, por el alza de los impuestos en la Nueva Granada? La revuelta fue iniciada por Manuela Beltrán de Quesada. Ese día, más de 2.000 personas se agolpaban en la plaza donde se ubicaba la alcaldía de Socorro para protestar contra el anuncio de nuevos impuestos establecidos por el visitador regente. En ese momento, Manuela Beltrán consigue canalizar el malestar del pueblo tras esos anuncios, y al grito de «¡Viva el rey y muera el mal gobierno! No queremos pagar la armada de Barlovento», llegó al frente de las masas a la puerta de la alcaldía. Entonces, Manuela arrancó el edicto colgado en la puerta de la alcaldía que anunciaba los nuevos impuestos. Simuló limpiarse las nalgas con él y terminó arrojando el edicto al suelo. Bueno, y atención pensionados que la ANEP Bogotá realizará su asamblea ordinaria del presente año. La asamblea se desarrollará el 1 de abril a las 3 de la tarde. Es muy importante su asistencia. Habrán incentivos para los asistentes. No se olvide, ANEP Bogotá, asamblea ordinaria el 1 de abril a las 3 de la tarde. Los y las esperamos. Digo entonces que se avanza. Bueno, transcurre en las horas de la mañana de este domingo de puente y tenemos la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez y el análisis sobre el proceso electoral. Buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá, en representación de la Unión Patriótica y Pacto Histórico. Espero ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Con entusiasmo decimos que los resultados electorales de este fin de semana pues muestran nada más y nada menos que la indignación de parte de las y los colombianos en contra de quienes nos han gobernado durante los últimos años. El hecho de que hayamos logrado 16 curules
en el Senado, que estemos hablando de más de 25 curules en Cámara de Representantes y nada más y nada menos que 7 para la Cámara de Representantes en Bogotá. Debemos defender este proceso, constituirlo como un proceso, entender que lo electoral va muchísimo más allá, que debemos seguir fortaleciendo los ejercicios democráticos en cada uno de los espacios donde nos encontramos y pues explicar y desmentir todo lo que se dice respecto de Gustavo Petro, de lo que ha querido o ese armazón que ha querido mostrar la ultraderecha en contra de este proyecto político y alternativo. La idea, y pues que con absoluta seguridad tenemos que ganar en primera vuelta y estar muy pendientes de los votos, pendientes de poder ser voluntarios y voluntarias para poder cuidar la democracia en este país. Que tengan un buen día. De nostalgia, que aunque la apariencia cambia, sigue viva la esperanza. Bueno, y a esta hora de la mañana le llegó la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos en el día de hoy con el principio de realidad y el desenmascaramiento referente a los resultados electorales del pasado domingo. Buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y por supuesto a los escuchas de La Voz Educadora. Mi comentario de hoy va a tener una doble titulación. El primero se llamaría Principio de Realidad y el segundo Desenmascaramiento. En cuanto al primero, por fin Álvaro Uribe Vélez reconoce que es un líder desprestigiado. Así lo confesó al final de la reunión que tuvo con los miembros de la dirección del Centro Democrático, al declarar: yo soy el único responsable de la derrota que hemos sufrido debido al desprestigio que tengo. Principio de realidad, algo altamente positivo para este partido que había sido tan vapuleado por el autoritarismo criminal de Álvaro Uribe Vélez. En cuanto al desenmascaramiento, se produjo el mismo lunes, cuando Óscar Iván Zuluaga decidió retirarse de la contienda electoral y adhirió inmediatamente al famoso Fico. En esta forma se cayó la máscara del tal Fico, que quería pasar como un hombre independiente y sin partido, cuando todos sabíamos que él era el candidato de Álvaro Uribe Vélez. Por otra parte, es tal la pérdida de autoridad de Álvaro Uribe Vélez ante su grupo que ese mismo día, el lunes, no fue capaz de imponer a Fico como el candidato único del Centro Democrático y tuvo que delegar en una comisión que será la que finalmente decida esa cuestión tan importante. Con ello, pudiéramos decir que culmina el declive definitivo de Álvaro Uribe Vélez para bien de la política colombiana. Esto tiene una secuela positiva. Muchos de los que se preparaban para votar por Óscar Iván Zuluaga, por decepción, congelarán esta decisión. Además, se presenta la ocasión única de que ante estos acontecimientos, los tibios, esos que se suelen autodenominar de centros e impolutos, no le queda una decisión más sana, distinta que la de votar por Gustavo Petro, con lo cual se inicia una época de transformaciones positivas para Colombia. Bienvenida la deserción y la decepción de Álvaro Uribe Vélez y el desenmascaramiento del llamado Fico. Hasta el próximo domingo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, el golpe de muerte a la libertad de prensa es el tema que nos trae en el día de hoy el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá Cundinamarca en La Voz Científica.
Bienvenido y buenos días, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. Golpe de muerte a la libertad de prensa. Ante la intervención militar de Rusia para finalizar la violencia descomunal desatada por el gobierno de Ucrania sobre las poblaciones rusohablantes en dicho país, la humanidad comenzó a prestarle atención a lo que ocurría y ocurre en aquel desconocido rincón del mundo, aunque siempre con limitadas fuentes de información o con altas dosis de infotoxicidad al respecto. Para muchos de los pueblos de América, los mundos de Asia y Medio Oriente, entre otros desconocidos y que son sobrevivientes a los genocidios, sabemos lo que significa el silenciamiento de los medios de información. Los genocidas clausuran o prohíben a los incómodos medios con la finalidad de ejecutar delitos de lesa humanidad en la oscuridad, sin cámaras ni micrófonos, porque ese es el mecanismo que utilizan las corporaciones mediáticas que tienen hegemonía en nuestra región para no mostrarnos dichas realidades. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que en la región de Donbass, por ejemplo, poblaciones completas estaban siendo exterminadas por el régimen de Kiev únicamente por ser rusófonas? ¿Cuántos de nosotros sabíamos que los habitantes de Crimea, el régimen de Kiev desde hace 8 años les secuestró y cerró el acceso al agua dulce? ¿Sabíamos que el conflicto de Ucrania era un negocio seguro para que Estados Unidos termine vendiendo gas natural a Europa, evitando a los rusos como proveedores? Pero muy a pesar de que la humanidad, en especial Europa, padece déficit informativo sobre lo que ocurre en Ucrania y ante la inclemente hegemonía mediática made in USA, la Unión Europea acaba de prohibir la emisión de los medios informativos rusos como RT y Sputnik en el territorio europeo. Esta decisión es una constatación de un total retroceso en los avances del derecho a la información. Restringir a la población su derecho a la información diversa es injustificable y deplorable desde todo punto de vista. Con esta medida no atacan al gobierno ruso, agreden a toda la humanidad que creemos y apostamos por la democracia integral e informada. Quienes conocemos el modus operandi del régimen hegemónico y sobre todo lo tendencioso que son sus medios de desinformación, no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a la información establecido en normas internas e internacionales. Sabemos lo que hicieron en Bolivia, Argentina, Honduras, por mencionar algunos países donde gobiernos de facto prohibieron la señal de Telesur para porrear y masacrar a los pueblos ante la complicidad silente del CNN y las corporaciones mediáticas de las industrias armamentísticas. En Ucrania están haciendo lo mismo y tenemos que denunciarlo por todos los medios. Actualidad. Actualidad. La Corte Constitucional, en respuesta a Duque, le exige respeto a sus fallos, los debe acatar y cumplir. Al mismo tiempo le exige el respeto por la división de poderes. El concurso para elegir el nuevo Contralor General ha sido demandado por diferentes irregularidades, entre ellas preguntas que favorecían a exfuncionario de Planeación Nacional. Fueron destituidos un coronel y un mayor en el comando militar de Casanare por guardar silencio ante el abuso laboral a una teniente del ejército. La Unión Latinoamericana de Universidades exige a sus gobiernos que la educación superior debe ser un derecho universal y gratuito. La JEP, Jurisdicción Especial de Paz, reconoció el genocidio a miembros de la Unión Patriótica. Los asesinatos ascendieron a 5.733 de sus miembros. Un estudio de la MOE, Misión de Observación Electoral, reveló que el 98% de los delitos electorales quedan en la impunidad. Un informe de la ONU reportó 78 masacres y más de 26.000 desplazados en Colombia durante el año 2021 por la implementación de los acuerdos de paz. Bueno, y con esta significativa canción de Ilapú, Me Habita la Confianza, a propósito del momento y el contexto electoral y político que estamos viviendo en Colombia, donde se abren las posibilidades de que sí es posible el cambio con la propuesta alternativa del pacto histórico y con su candidato Gustavo Petro. Bueno, y por el día de hoy va finalizando nuestro programa número 543, Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, con su directivo compañero Luis Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Escúchenos todos los domingos en directo por La Voz de Bogotá a las 9 de la mañana
Ubíquenos en Facebook y en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un abrazo, un feliz descanso en este puente y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.